¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, el programa que desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hacemos con la intención de analizar a profundidad y con expertos los temas más relevantes de nuestro país. Definitivamente el Congreso Nacional ha sido uno de los entes que más ha llamado la atención en los últimos días en el país, tomando en cuenta pues que desde su inicio de esta primera legislatura 2022-2026 inició pues con una serie de acciones que han pues levantado ciertas expectativas en la población hondureña. Hoy estaremos hablando de algunas leyes que se han aprobado en los últimos días en esta legislatura y por supuesto el decreto de amnistía que preocupa pues a muchos sectores de la población hondureña, tomando en cuenta que algunos ya se han acogido a este decreto y han logrado cartas de libertad a pesar de que han sido acusados por acciones como enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad u otros delitos que preocupan pues al pueblo hondureño. Tengo de invitado a dos miembros de nuestra casa de estudios y también uno de ellos pues es diputado al Congreso Nacional y qué mejor para hablar con ellos sobre este tema. Les presento al diputado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, el doctor Ramón Barrios, y él es diputado por el Partido Libertad y Refundación. Bienvenido a nuestro programa, bienvenido a nuestra universidad. Bienvenido, diputado. Me encuentro en casa. Me encanta que me hayan invitado, muy honrado. Muchas gracias. Y también está el catedrático y también amigo que ustedes ya lo conocen en este programa, el doctor Marco Antonio Tinoco. Él también es catedrático de la máxima casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciado Fran, por la invitación y es un gusto poder compartir con la audiencia del canal Universitario de la Cultura. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar pues hablando de estos decretos que han sido aprobados en el Congreso Nacional. Diputado, bueno, a usted le ha tocado vivir todo este proceso y definitivamente hemos iniciado preocupados básicamente en cómo este Congreso arrancó desde la elección de la Junta Directiva hasta pues los últimos decretos que se han aprobado. Sí, no fue el mejor de los inicios, habrá que reconocerlos, pero ya estamos funcionando 100%. Estamos todas las bancadas, estamos los 128 diputados al Congreso Nacional, estamos también los suplentes ahí, están ya todas las comisiones conformadas, trabajando, trabajamos a pleno de lunes a viernes, y sesiones de pleno martes y miércoles, y sesiones de comisión lunes, jueves y viernes. Sí, ha sido muy buena la producción legislativa que ha habido en escasos 30 días. Entiendo que lo que más ha generado críticas ha sido el decreto de amnistía. Yo quisiera decir primero que el Congreso Nacional sí puede constitucionalmente decretar una amnistía, es decir, que el decreto estaba dentro de los parámetros que establece la Constitución de la República. Fueron 3 grupos los beneficiados que se incluyeron en el decreto de amnistía. Número 1, los grupos defensores de los bienes naturales, los sindicalistas, algunos estudiantes inclusive, que se pronunciaron a lo largo de estos 12 años de gobiernos dictatoriales contra el orden establecido. De manera que esos 3 grupos no ha habido crítica. Creo que el cuarto grupo donde ha habido crítica son los funcionarios o exfuncionarios que sirvieron durante la administración del presidente Zelaya. Estamos hablando de los funcionarios del 2006 al 2009. Quiero dar un dato que me parece que nos puede ubicar en contexto. Hasta el día de hoy, exactamente hay más o menos alrededor de 50 aplicaciones del decreto en los tribunales de la República. De esos 50, se han aplicado exitosamente alrededor de 44, 45 beneficiados sindicalistas, compañeros estudiantes, compañeros campesinos y campesinas y defensores de los bienes naturales. Por supuesto que no ha tenido la atención mediática, porque bueno, el estudiante se llama Carlos Martínez, Juan López, y entonces no ha habido tanta atención mediática. Si usted ve, nos hemos centrado en 3 personas, ignorando estas 45 aplicaciones
efectivas del decreto de amnistía. Y entonces donde ha habido controversia ha sido en la aplicación del decreto al abogado Flores Lanza, al ingeniero Chimirri, y en San Pedro Sula al exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri. Pero yo creo que el decreto ha sido exitoso en 95%. Sí que me parece que yo prefiero ver el vaso medio lleno. Hay que tener la condición de víctima para entender la aplicación de un decreto de amnistía. Cuando no se ha sido víctima, cuando me consultaba ayer una señora y me decía una ex ministra, fíjese lo que le voy a decir. Mire, me dice, yo solo estuve con un proceso investigativo. Después del golpe de Estado, allanaron mi casa, ultrajaron porque comenzaron a sacar de mi casa la ropa íntima de mi hija de 14 años. La pusieron a lo largo para hacer, usted sabe, una niña de 14 años, le sacaron su ropa íntima para tabular lo que tenía. ¿Qué tenía que ver, digamos, una investigación sobre enriquecimiento ilícito con que me ultrajaron de esa forma a la familia? ¿Por qué nunca presentaron el requerimiento fiscal? Han tenido 12 años para hacerlo, sino que nunca pasaron de la etapa de investigativa, es porque no tenían ninguna prueba. Esto significa, y aquí termino este comentario, porque a ella la acusaron de enriquecimiento ilícito. Mire, la nueva doctrina del derecho constitucional, yo soy profesor de derecho constitucional y voy a poner la nueva doctrina en el caso de Lula da Silva. Hace poco fue puesto en libertad y el Poder Judicial de Brasil le pidió perdón. Y le pidió perdón porque le abrieron procesos políticos, pero con delitos comunes. Es decir, que hoy la modalidad es que a usted lo acusan por un delito común, enriquecimiento ilícito, pero tiene un fin y un trasfondo político. Entonces, ojo con eso, que creo que da para discusión, por eso de los delitos políticos y los conexos. Así es. ¿Su punto de vista al respecto, diputado? Bueno, ya que entramos en materia del tema del decreto de amnistía. Que el diputado de ser, ¿verdad? No, yo soy profesor. Sí, yo creo que tanto el decreto de amnistía como el de lo que ha sido la derogación de la ley de secretos son, digamos, son leyes, sobre todo, digamos, el tema de amnistía, que es un poco de aplicar la justicia restaurativa, que quizás no se va a restaurar todos los daños que sufrieron todas estas personas que fueron perseguidas, algunas muertas, ¿verdad? No se, con esa ley de amnistía no se va a revivir los muertos, ¿verdad? De todos estos conflictos que han habido durante estos 12 años. Y creo que porque al país le hace bien, porque venimos de un contexto de gobierno, de un gobierno autoritario, un régimen autoritario, a un nuevo gobierno que quiere avanzar hacia un proceso de una nueva democratización del país. Porque empezamos, la transición a la democracia en los años 80, allí hubieron perseguidos, todavía no hemos saldado cuentas, digamos, con todos los perseguidos de la década de los 80, entonces no se ha hecho justicia porque en el país no se ha avanzado hacia una memoria histórica para ver cuáles han sido las víctimas de todos estos gobiernos autoritarios que han existido en nuestra historia. Y si se ha tomado bien por parte del Congreso decretar o establecer un decreto de amnistía para estas personas que han sido perseguidas políticamente, los tres grupos que señalaba aquí el diputado Barrios, creo que eso hace bien, sobre todo para tratar de ver hacia el futuro, ¿verdad? Tratar de ver hacia el futuro como país y que avancemos en ese proceso de reconciliación nacional. Desde luego que siempre van a haber críticas, ¿no? Sobre todo porque enfocamos mediáticamente sobre algunos casos, pero no se tiene la idea de conjunto, de quiénes son los beneficiarios de este decreto de amnistía. Claro, en democracia creo que se permite la crítica, pero lo que a mí no me parece es que hayan diputados
que se den baños de santidad, o algunos políticos baños de santidad, y dicen, no, es que nosotros estamos en contra de esto, de la impunidad, o que es otro pacto de impunidad. Yo creo que no hay que, digamos que no podemos estar poniendo, digamos, y comparando lo que hemos vivido en estos 12 años a lo que se está haciendo ahora, porque eso quiere decir que cuando ya no vemos diferencia entre un hecho y otro, creo que mejor nos quedamos acostados, ya no podemos hacer nada, porque la posibilidad de la política es que veamos también diferencia de los actos políticos, ¿sí? Porque es una manera de tener esa visión optimista que estamos avanzando y que podemos ir hacia adelante. Entonces, no estoy de acuerdo con algunas posiciones, incluso de algunas organizaciones de la sociedad civil, que se dan baños de pureza, porque claro, si empezamos a escarbamos corrupción por todos lados, porque la corrupción es un hecho sistemático en nuestra sociedad. Pero sí, yo valoro el hecho que este decreto de amnistía nos sirva para ver hacia el futuro como sociedad. Sí. A mí me llama mucho la atención, diputado, cuando usted señala que en un 95% ha sido efectivo, pero usted sabe que la cantidad muchas veces no es lo importante, sino la esencia. ¿Por qué le digo esto? Porque si el 95% de las personas que fueron beneficiadas o que están siendo beneficiadas con este decreto de amnistía son personas que están en defensa del medio ambiente, que están acusados de delitos que tal vez no son de relevancia, como el enriquecimiento ilícito, el abuso de autoridad y todo ese tipo de detalles, ese 5% al final de cuentas predomina. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Chimirri. Marcelo Chimirri fue acusado en 2007 incluso de un caso muy sonado en Estados Unidos de tráfico gris. Entonces incluso en ese tiempo se le suspendió la visa y el mismo expresidente Zelaya pues lo destituyó de su cargo y desde ahí se le vino un proceso. ¿Cómo llevar ese caso relacionado, si estando en el mismo gobierno de don Manuel Zelaya Rosales se inició este proceso, cómo llevarlo a que es una acción meramente política? Porque este es un decreto de amnistía política que tiene que ver con los sucesos que se desembocaron en el 28 de junio de 2009. Pero es difícil asociar en este caso. Tal vez en el caso de don Enrique Flores Lanza, y yo creo que el caso de Marcelo Chimirri es el que más ha llamado la atención por eso, ¿no? Porque las cosas se dieron mucho antes de que se llevara a cabo el golpe de Estado. En el caso de don Flores Lanza, pues él sí se vio involucrado y se puede llegar en su momento a algunos delitos a ver como una persecución política. Pero ¿cómo hacer en este caso? ¿Cómo hacerle entender a la gente que personas que están siendo acusadas de delitos fuertes, delitos en los cuales se violentan esa confianza que el pueblo les dio para poder manejar el Estado? Voy a poner unas cosas en contexto para que podamos entenderlo. Número uno, fíjese, y le voy a poner un caso específico, los compañeros de Guapinol. Ese es un caso típico de persecución política, 2 años. Que yo creo que la gente está totalmente de acuerdo. Que eso ha sido una justicia. Pero sabe que no está acusado, ellos no fueron acusados de ningún delito político. Y si son delitos comunes, es lo que le digo, la estrategia cuando se utiliza la institucionalidad del país para acusar políticamente a un grupo, en este caso un grupo campesino, acusándolo de delitos totalmente ordinarios, sí, o delitos comunes, incendio, robo agravado, ninguno entra dentro de la categoría de delitos políticos. Sin embargo, ese caso para nosotros no crea ninguna controversia, eso es lo primero. Lo segundo, a mí me gusta hablar con propiedad. Fíjese que nosotros, y mi caso particular, yo en el año 2009 servía para el Poder Judicial como magistrado. Y fuimos destituidos por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y somos los únicos víctimas de golpe de Estado que tenemos una sentencia ganada contra el Estado de Honduras en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa sentencia estableció, entre otras cosas, que lo que había pasado en esa época era un golpe de Estado. Y todas las acusaciones que se derivaron después
eran acusaciones de orden político, independientemente que el Ministerio Público haya acusado por delitos comunes. Yo soy de esos 4 que le ganamos esa demanda al Estado de Honduras. Yo servía para el Poder Judicial. Pongo esto en contexto para decirle, porque usted establecía lo del ingeniero Chimir. El ingeniero Chimir comienza a tener problemas precisamente porque él denuncia más bien el tráfico gris. Algunos empresarios privados, ¿se acuerdan? Habían unos famosos call centers desde que hacían llamadas hacia los Estados Unidos. Él los denuncia, se mete con la clase política más pudiente de este país y más bien comienzan, digamos, y terminó siendo sustituido por el mismo presidente Zelaya. Pero en esa época nadie lo acusó, pese a que fue destituido. Las acusaciones del ingeniero Chimirro vienen a partir del 2010, fíjese. O sea, evidentemente aquí hay un caso político. Yo no conozco, digamos, en mesura, digamos, el caso, pero lo que le quiero decir es, nosotros ordenamos el decreto. ¿Qué ha pasado en la interpretación y en la aplicación de los jueces? Vea usted cómo en San Pedro Sula se le denegó la aplicación del decreto a un exalcalde. Ve aquí cómo en Tegucigalpa una jueza o un tribunal se abstiene de aplicar el decreto y dice, a mí me parece que este decreto es inconstitucional, y presenta el recurso de inconstitucionalidad. Entonces pareciera que el problema no es el decreto en sí, el problema es la interpretación y la aplicación que están haciendo los jueces. En todo caso, el debate lo aceptamos como Congreso Nacional. Algo está cambiando en Honduras, nosotros estamos dando la cara, y si hay que reformar algo, hay que reformarlo. Pero la intencionalidad del decreto ha sido, como bien decía el licenciado Tinoco, restaurar a las víctimas. Hay que tener esa sensibilidad de víctimas, y en un 95% lo estamos logrando. Está saliendo gente que estaba judicializada, que el Ministerio Público pudo judicializar su caso y condenarlos en 12 años. La pregunta es por qué tienen vivos esos procesos, porque obviamente el fin no era judicializarlo ni obtener una condena porque no tenían las pruebas suficientes. El fin era crear un terrorismo judicial para que esta gente esté sufriendo por más de una década el terrorismo de estar siendo, digamos, perseguido políticamente sin que su caso vaya a los tribunales. ¿Fue el mismo Enrique Flores Lanza el que hizo este decreto? ¿O por lo menos los primeros pasos para este decreto? No, el decreto sale del Congreso Nacional, lo manda el Poder Ejecutivo, nosotros lo analizamos, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, nosotros lo analizamos en el Congreso Nacional y lo aprobamos con una manera de apoyar a la Presidenta de la República. Entendía ella que han habido muchos casos criminalizados, compañeros, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han sido beneficiados, le puedo asegurar, con este decreto de amnistía. Estudiantes que fueron criminalizados durante las jornadas de protesta del año pasado. ¿Cree usted que esto no da pie a que en próximos congresos nacionales el mismo titular del Poder Ejecutivo pueda decir, bueno, yo voy a buscar amnistiar a quienes hayan sido acusados de mi partido en el gobierno anterior o en otros gobiernos? ¿Usted cómo lo mira? Sí, recuerda que el Poder Judicial se nombra por el Congreso Nacional, y claro, siempre tiene que ver con la política, ¿no? Pero estamos pensando en la buena política, como dice el Papa Francisco, y la buena política busca grandes finalidades sociales, busca beneficiar a la comunidad, busca beneficiar a la sociedad, y en este caso, pues si la amnistía tiene como finalidad beneficiar y que pueda haber equidad en la justicia, que haya justicia, digamos, creo que esas amnistías yo creo que van a seguir existiendo. Claro, cuando no funciona todo el sistema de justicia de manera eficaz, pues se da lo que comenta el diputado, que los jueces no hacen la interpretación debida,
no actúan según los procedimientos ya establecidos. Y yo creo que quizás lo que habría que hacer es regular quizás el procedimiento de aplicación de un decreto, ¿no? Porque siempre hay leyes que se aprueban, hay decretos que se aprueban y quizás necesitan algún procedimiento para regular la aplicación del decreto, porque pareciera que a veces los jueces cuando quieren, pues se ponen en una posición inquisidora y en otra dejan pasar. Entonces creo que eso depende todo esto va a depender cómo se fortalezca todo el sistema de justicia en el país, y también cómo también se fortalece también y se hacen más eficaces los demás órganos de todo ese proceso y de todo ese sistema de justicia, como la misma investigación de los casos, porque el problema en el país es que no se investigan los casos y se actúa arbitrariamente, y por eso es que tenemos esta justicia, que el Congreso Nacional tiene que formular decretos de amnistía, porque precisamente por todo todas las detenciones ilegales que se han dado, por ejemplo, durante el golpe de Estado, después en el conflicto postelectoral del 2017, y no digamos si vamos atrás a los años 80, ¿no? Entonces yo creo que todo este es un sistema que no depende solo del poder ejecutivo, del poder legislativo, ni del poder judicial. Yo creo que es todo un sistema. En qué medida podemos avanzar hacia mayores niveles de democratización de la misma sociedad, a fortalecer el Estado de Derecho, porque en la medida que se fortalece la democracia, se fortalece el Estado de Derecho, se fortalecen también las instituciones que aplican la justicia. Así es. ¿Y usted, diputado, qué piensa al respecto? Sí, lo ideal sería que no hubiesen ni decretos de amnistía ni decretos de indultos. Aquí tengo que decir que la amnistía siempre es aprobada por el Congreso Nacional de la República, que tiene como objetivo parar todos los procesos pendientes que se han judicializado o investigativos contra actores políticos. En cambio, el indulto es, digamos, un perdón presidencial. El indulto solo lo puede dar el presidente, en este caso la presidenta de la República, y la amnistía el Congreso Nacional. El indulto tiene la particularidad que se da sobre sentencias ya definitivas, es decir, sobre personas que están cumpliendo una pena. No debería darse ni indultos ni amnistías, pero cuando han habido azonadas como el golpe de Estado, tenemos dos instituciones. La Comisión de la Verdad, por un lado, que recomendó que hubiese un proceso de amnistía en el país, y también los acuerdos de Cartagena, en uno de sus apartados, también establece un proceso de amnistía. Fíjese que los actores del golpe, los que dieron el golpe de Estado, los que quebraron la Constitución de la República, allí andan en las calles. Han llegado a ser ministros, diputados al Congreso Nacional, y no necesitaron de un decreto de amnistía para seguir siendo personajes políticos en el país. Sin embargo, los del otro lado sí fueron sometidos a procesos. Entonces, este decreto de amnistía es una forma de decirle a las víctimas y de restaurarle su honor. Unos murieron durante el proceso, ya no podemos hacer nada como el Estado. Así que lo ideal sería que nuestra institucionalidad sea fuerte, seria, independiente, para no necesitar ni decretos de amnistía, ni decretos de indulto, ni traer a la MASI ni el ACICID, porque nuestra institucionalidad debería de ser capaz de hacer justicia en el país. ¿Sabe por qué le hacía esa pregunta? Porque hemos visto, y lo voy a decir así, los últimos dos congresos nacionales que han sido cínicos, han sido descarados y han hecho cosas que definitivamente uno queda, pero dice uno, ¿cómo es capaz de que juegan de esta forma con el pueblo? El hecho de aprobar, por ejemplo, que los funcionarios públicos tengan derecho a prestaciones en un país quebrado.
donde han tenido y han gozado de todos los beneficios, porque usted sabe, diputado, que aquí en este país llegan estos funcionarios, se olvidan hasta de pagar la luz de la casa, se olvidan de pagar el combustible de su vehículo, porque el Estado les proporciona todo eso. Y muchos de ellos hasta la comida de la casa. Si están 4 años en un puesto, son 4 años que ellos no compran comida de la casa con su dinero. Entonces, ¿cómo es posible que llegue un funcionario público también a recibir amnistía? Pero bueno, vamos a cerrar ahí ese tema porque ya es poquito el tiempo que nos queda. Y está la ley de secretos, que me interesa mucho por el hecho de que se necesita el combate a la corrupción en este país. Y esa ley de secretos, hablando de un Congreso cínico, se aprobó con la intención de que fondos como el de la tasa de seguridad no fueran auditados, y otros también de mucha importancia, que el pueblo hondureño tiene derecho a saber dónde está ese dinero y en qué se utiliza. Mire, este Congreso es totalmente diferente. No, y lo creemos. Le voy a dar un dato. En el mes de enero, que se cerraron las cuentas del Congreso anterior, cada diputado tenía asignado una Prado y tenía asignado un chofer. Este nuevo Congreso, cada uno de nosotros anda con su carro. Eso yo lo vi cuando yo cubría el Congreso Nacional. Usted sabe los que diputados salían con su Prado full. Con su Prado. En este Congreso no hay Prados contratadas, cada uno anda con su automóvil, como debe ser, hombre, si no, claro, ya nos pagan un sueldo mensual. Claro. Porque me tienen que dar una Prado y un chofer a mí, me tienen que pagar la cuenta del celular con dinero público. Y guardias de seguridad. Y guardias de seguridad. Entonces ya de entrada, este Congreso es diferente. Y tan diferente que hemos derogado la ley de secretos oficiales. Estamos esta semana por derogar también, fíjese, porque eso se nos va a aplicar a nosotros, la ley de presupuesto que se creó para que cuando nos den dinero público, entonces los funcionarios públicos y no tengamos las cuentas al día, entonces vayamos al Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público no nos acuse, sino que espere que nosotros nos pongamos de acuerdo 3 años con el Tribunal de Cuentas, ¿se acuerda? Sí. Bueno, pues eso lo vamos a derogar la próxima semana. O sea, los funcionarios públicos nos puede investigar y nos puede acusar el Ministerio Público desde el principio. Mire lo que estamos haciendo como nuevo Congreso Nacional. Y además de la ley de secretos oficiales, ya nada, ningún documento es secreto en Honduras, solo un 3% que es cuestión de defensa y seguridad nacional, pero ya nada de secreto, inclusive el tazón. El tazón van a comenzar los investigadores, los académicos, los periodistas a sacar en qué se ha invertido el dinero público. Le puedo adelantar que el famoso avión presidencial se compró con dinero público, con el dinero de la tasa de seguridad. No es cierto que el gobierno de Taiwán lo regaló. O sea, para que se den cuenta de qué ha hecho. Entonces, este nuevo gobierno está enfocado en combatir la corrupción, pero además con hechos. Ya estamos revisando también el Código Penal de la impunidad, lo vamos a reformar o lo vamos a derogar en su totalidad, así que este es un Congreso diferente. El dinero público es sagrado, cada lempira que usted y yo contribuimos, porque estamos en nómina con este país, pues no es para despilfarrarlo. Aquí el presidente del Congreso no va a ir al Poder Judicial para utilizar un amparo para que no se le investigue. Aquí ningún legislador va a poner un fiscal, va a poner Corte Suprema y va a hacer un código penal para después ser sobreseído y ser absuelto en los mismos procesos. Este Congreso es totalmente diferente. Ojalá, sí lo esperamos. Diputado. Perdón, maestro, le voy diciendo como en 2 ocasiones, diputado. Bueno, creo que la derogación de la ley de secretos es una buena señal de que este Congreso va a actuar de otra manera, y yo sí creo que va a ser otro Congreso, porque muchos diputados que estaban ligados a actos de corrupción no salieron en este Congreso. Hubo mucha depuración. El pueblo no los eligió, entonces hay un proceso, ¿verdad?, de depuración. Siempre va a haber gente que se cuele, ¿no? Sí. Y los vicios del pasado siempre se pueden colar, pero creemos que es una buena señal la derogación de la ley de secretos, y que se están creando las condiciones para instalar la Comisión contra la Impunidad, que vendría, digamos, a fortalecer el Estado de Derecho, vendría a fortalecer las instituciones que aplican la justicia.
y bueno, tenemos que darle tiempo que actúen porque vienen empezando y no podemos ya juzgar la forma como están trabajando, apenas no llegan ni a los 2 meses, entonces hay que darle tiempo que el nuevo Congreso, las nuevas, digamos, organismos del Estado actúen en función de los intereses del país. Excelente. Yo quiero agradecerles mucho el que nos hayan acompañado. Siento que nos fue demasiado rápido. Sí. Porque definitivamente hay mucho material en el cual poder ahondar. Sí le agradezco mucho que nos haya permitido este espacio. Se ha venido desde el Congreso Nacional y es muy importante para nosotros también como universidad conocer el punto de vista de ustedes. Bueno, usted es catedrático de nuestra universidad, pero también ahora cumple esa función de diputado, entonces es muy importante para nosotros conocer el quehacer de ustedes y también pues el hecho de que cuando se les pida explicaciones también tengan ustedes un argumento o también ustedes se den el tiempo para darnos ese espacio. Le agradezco mucho. No me tiene que agradecer nada. Primero, como funcionario público, tengo la obligación de dar cuentas. Claro. Y la universidad me da este espacio para hacerlo. Y segundo, como profesor universitario, además de hacer docencia e investigación, tengo que hacer vinculación con la sociedad. Así que nada de agradecimiento, soy yo quien le agradece a la universidad que me dé este espacio para poder conversar. Muchísimas gracias. A usted también, maestro. Muchas gracias porque siempre que le hablamos, usted está dispuesto a platicar con nosotros. Muchas gracias. De nada, estamos a la orden. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes por estar siempre pendientes de su programa Desde la Academia. Les invitamos siempre a seguir nuestras páginas en las redes sociales. Les aparecen en la parte baja de la pantalla y les invitamos como siempre a dejarnos su comentario y a darnos pues su punto de vista sobre los temas que aquí abordamos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Desde la Academia. Hasta entonces.